Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Liz. Buenas noches, mucho gusto. Vamos a comenzar ahí con el curso. Bien, ahí estamos. Vamos a ¿cómo se llama? A seguir con el curso estamos sabiendo de las operaciones con acciones en las sociedades anónimas y cualquier, ¿cómo se llama? Pregunta, pues con mucho gusto estamos para servirles. Hay un poco, tal vez solo necesito que pongamos atención a ustedes y cualquier duda, pues estamos para servirles. Vamos a ver aquí. Bien, entonces ahora estamos viendo el caso cuando nosotros readquirimos las acciones, ¿no? ¿Sí? O sea, así como nosotros podemos colocar acciones, también podemos hablar con los socios minoritarios o con aquellos que tengan el deseo de vender sus acciones y se las podemos comprar, ¿verdad? Así de la manera más simple, ¿va? Decimos, ¿alguien quiere venderse a él? Sí. Pero él también en un momento nos puede decir, mire, yo sí le vendo mis acciones, pero fíjese que yo se los vendo como una prima de X cantidad. Bueno, entonces quiere decir que en el momento que me dice que me vende esas acciones como una prima, quiere decir que yo estoy perdiendo, o sea, estoy pagando un sobreprecio, es una pérdida. Y si al mismo tiempo vengo yo y después las quiero colocar y las coloco también con un descuento, tengo doble pérdida. Entonces, vamos a ver esto. Dice el 15 de enero del 2020 o 22, ¿va? Se requieren 30 acciones ordinarias con valor nominal de 100 quetzales cada una, pagando una prima del 10%. Y las mismas son vendidas al 15 de febrero a un descuento del 5%. Bien, yo compro el 15 de enero estas acciones. Son 300 por 100, son 3,000. Entonces, lo que hago es registrar, en este caso, el pago de las acciones. Estas no. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? No se ve el ejercicio. Dígame. No se ve el ejercicio. Ay, no se ve. Yo sí veo. Yo sí lo veo, Liz. ¿Sí lo Yo ve? también ¿Ya? lo veo. Sí, Liz, sí sabe. Sí se mira. Hay que estar fallando ahí con la computadora, compañero. Miran todos, una pregunta. ¿Miran este Sí, Liz. ejercicio? Sí se ve. No se ve. Bueno, entonces, lo que hacemos es, estas acciones se llaman acciones readquiridas o en tesorería. Entonces, cuando nosotros no hacemos la partida famosa que era de la suscripción, porque estas acciones ya están suscritas, ya están, ¿cómo se llama? Estaban en el famoso capital autorizado, entonces pues las vamos a registrar acciones en tesorería. Ahora lo que pagué yo dice que le pagué una prima del 10%. Quiere decir que yo pagué ahí por ellas 300 quetzales. Entonces, esta es una pérdida. ¿Sabes? Y aquí vamos a pagar 3,300. Fíjense bien que como que aquí es un juego de palabras, ¿va? Y tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, aquí yo compré con una prima, o sea, yo compré, no vendí, ¿va? Porque si es vender con prima, yo estoy
obteniendo una ganancia. Pero si yo compro con prima, o compro, por eso es con un sobreprecio, entonces es una pérdida. Por otro lado, estas dice que fueron colocadas con un 5% de descuento. Vamos a decir que es el 5% de 3,000 son 500. Disculpe, podría regresar un poquito, disculpe, perdone. Ahí me dice pues cuando me sigo. Gracias, Lick. De nada. Bien, entonces ahora yo las compré. Ahora yo las voy a vender. Y entonces yo las vendo, como dice que las vendo con un 5% de descuento. Entonces aquí vamos. Caja y bancos, en lugar de recibir los 3,000, ¿verdad? Que solo recibe 2,850. Y también aquí es una pérdida de 150. Y aquí, pues, vamos a registrar las acciones. Fíjense bien, en las dos prácticamente son con pérdida. Por eso analicen siempre cuando hagan esta partida, porque como dice que yo compré con prima, no vayan a pensar que es una ganancia, y la vamos a hacer diferente. Pongámonos que es una... Cuando adquirimos con prima, quiere decir que nosotros vamos a pagar esa prima. Por otro lado, es igual a esta, entonces, igual a la anterior, solo que ahora sí voy a obtener una ganancia, tanto en la compra como en la ¿cómo se llama? En la colocación. Lick, perdone, solo para que me quedara claro. Entonces, digamos que anteriormente, en el caso anterior que está haciendo el número 3, cuando es en área de compras, no va a ser ganancia, sino que en realidad va a ser una pérdida. Y solo cuando sea en área de ventas es que va a estar la ganancia como tal del superávit. No puede ser, fíjese que ahí puede ser igual, puede ser con pérdida, puede ser con ganancia, no importando. Por ejemplo, yo puedo pagar un sobreprecio y puedo cobrar también un sobreprecio mayor a lo que pagué. No es una, ¿cómo se llama? Una condición que se tenga que cumplir por fuerza, ¿verdad? O sea, si usted mira, pues usted también puede comprar y vender con sobreprecios. Por ejemplo, imaginemos lo de arriba, que dice que pagamos un sobreprecio, pero supóngase que venga y cuando yo vendo estas, ¿cómo se llama? 300 acciones, son 3,000 acciones, ¿verdad? 300 acciones. Vengo y las voy yo aquí. Estoy perdiendo 300 quetzales, ¿verdad? Estoy pagando 300 quetzales más. Pero si en la venta yo aquí digo que las voy a vender con un sobreprecio del 20%, quiere decir que aquí, caja y bancos, tendría que ser 3,600. Superávit pagado 600 y acciones ordinarias de tesorería 3,000. Entonces ahí las estaría yo colocando con ganancia. Entonces arriba tuve pérdida, pero abajo tengo ganancia. Ahora aquí, en las dos voy a obtener ganancia. Voy a colocar estas acciones en tesorería, las adquiero a 3,000 y fíjense bien que aquí es superávit pagado porque yo, dice, se requieren 30 acciones ordinarias con valor de 100, obteniendo el 5% bajo par, o sea, obteniendo un descuento sobre la compra del 5%. Entonces son 150. Y por otro lado, perdón, vengo y digo que y las mismas son vendidas
con 10% a la par o 10% de ganancia. Entonces, en las dos, lo que pasa es que se obtiene una ganancia. Las compro baratas y las vendo caras. Y ahí, ahí están. Ah, en las dos tuve superávit. Bien, ¿alguna pregunta o quieren tomar fotos? Me dicen, subo, bajo, ¿qué hago? ¿O sigo? Licenciado, solo la partida 1 de este cuarto caso no ¿Sí? tiene ahí los totales Perdón, ahorita ni se la los vamos a poner. explicación. A ver si se están fijando. Ahí están. Bien, a veces, fíjense, cuando yo aprendí a contabilidad, esa parte, cuando me decían, mire, ponga la explicación, pues la hacha decía, ¿y qué le pongo de explicación? ¿Qué le pongo? Pero después comprendí y comencé a decir, bueno, si esto estoy haciendo, es lo que hago poner, ¿verdad? Es muy necesario también que lleve explicación. Ese es uno de los requisitos, ¿verdad? Ustedes que debe observarse en lo que es el registro contable o la jornalización. Bien, un momentito, jóvenes. Vamos a ir a otro caso, solo que si miran ustedes, a estas se llaman acciones en tesorería. Las que vienen ahorita se van a llamar acciones eh, por donación. Pero un momentito. Vamos a ver. Vamos a leer despacio. Dice que en alguna oportunidad las acciones pueden donarse, donar acciones a la sociedad por parte de los accionistas, con el propósito de capitalizar la empresa o para que puedan ingresar nuevos inversionistas. Las acciones donadas se pueden vender a cualquier precio, incluso por debajo de su valor nominal. ¿Por qué, digamos, por ejemplo, por qué se pueden vender así? Porque como es una donación, a nosotros no nos está costando dinero, ¿no? Entonces nosotros la podemos, al precio que la demos, va a ser una ganancia para la sociedad, ¿ya? Se debe tomar en cuenta que en nuestra legislación prohíbe emitir acciones con descuento, pero estas acciones ya habían sido emitidas, pues esa es la explicación, ¿verdad? Las acciones donadas se consideran como acciones en tesorería. Ejemplo, si los accionistas de la empresa del Tarro Adorado, S.A., por la necesidad de efectivo que tiene la empresa, deciden donar el 1 de marzo del 2020 600 acciones ordinarias con valor de 100 quetzales, las cuales son vendidas el 15 de abril del 2020 con un sobreprecio de su valor nominal. Entonces, como les digo, aquí son donaciones. Entonces, aquí quiere decir que aquí no hay ningún problema con ustedes porque yo las puedo registrar al valor ¿cómo se llama? Puede ser al valor que yo quiera, porque acuérdense que también en las donaciones a veces muchas empresas las registran a un precio simbólico, pero en ese caso es el precio de las acciones y si nosotros miramos aquí, hay un superávit, ¿verdad? Se llama superávit por donación y es el total de las acciones que nos están donando, ¿verdad? Porque en este caso no nos está costando absolutamente nada. Ese valor de las 60,000 acciones, ¿verdad? No nos está, ¿cómo se llama? Costando nada. Entonces, acciones ordinarias en tesorería, ese superávit por donación es como que si quisiéramos registrar la caja, ¿va? Entonces es caja, ¿va? El superávit. Pero acuérdense que no es igual al superávit pagado. Este se llama superávit por donación y también va en el capital. Ahora pues voy a colocarlas, dice, después se colocan con un sobreprecio del 10%, pues también hacemos la partida y aquí recibimos 60,000.
por el 10% son 6,000, serían 66,000, ¿verdad? Y aquí vamos a registrar las acciones, 60,000. Y por último, registramos el superávit. Pero fíjense bien que el superávit arriba es superávit por donación y el superávit de abajo es superávit pagado, ¿verdad? No es lo mismo superávit por donación porque el superávit por donación no nos dieron dinero, ¿verdad? Ese es un superávit, no es pagado. El de abajo, el superávit pagado, sí nos dieron dinero, digamos, sí cobramos nosotros dinero por él. Bien, y ahí vamos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Estas acciones por donación también se restan del capital, Lick. Sí, también, porque son, si está, mire ahí, dice acciones ordinarias en tesorería. Entonces, también se restan del capital. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ligia, entonces lo que está haciendo ahorita, digamos, la primera partida es solo para el registro y la donación, y ahorita en la segunda estaría registrando la venta como tal. Así es, así cabales, ¿no? Gracias, licenciado. Aunque ahí hay bastante ganancia a ustedes porque tengo 60,000 por los superávit por donación y los 6,000, yo rápidamente son 66,000, ¿verdad? Más, ¿verdad? Ustedes porque aquí son 60 más 66,000 que me dieron, mucho más, ¿verdad? Bien, vamos a entrar a otro tema. Aquí ya dejamos lo que son las acciones. Acuérdense que, bueno, todavía están el tipo de acciones de estas, ¿verdad? De acciones de tesorería. Entonces, tenemos varias situaciones con las acciones, ¿no? Primero, las acciones las pudimos vender con prima, las acciones las pudimos tener, las vendimos con un descuento. Esa es una, ¿cómo se llama? Que vimos en lo primero de las operaciones con acciones. También después miramos cómo nos pueden vender con acciones con prima y nos la pueden vender con descuento. Y por último tenemos las acciones que nos donaron. Esas son tres, ¿verdad? Bien. Ahora, en el nuevo tema, se llama rescisión de suscriptores de acciones por morosidad. Espera un momentito, ahorita regreso. Miren, solo en lo que llega, en lo que viene el licenciado, mi recomendación para hacer estos ejercicios es de que ustedes se pongan en el lugar de la empresa. Por ejemplo, si dice la empresa adquirió, ustedes pónganse en el lugar como que ustedes son la empresa que está adquiriendo, para saber más o menos en dónde van las operaciones y qué cuentas utilizar.
Gracias, Lic. Gracias, Lic. Licenciado. Bien, vamos a seguir con nuestra clase. Este es otro de las situaciones que ¿cómo se llama? No tenemos de perder de vista, porque si perdemos de vista en algún momento el movimiento que se está dando en esta de las rescisión de suscriptores de acciones, nos vamos a confundir. Es muy, ¿cómo se llama? Recomendable que ustedes puedan hacer lo que es un mayor y que le pongan el nombre de las cuentas que vamos utilizando. Lo hago para que después ustedes sepan qué es lo que se hace, ¿verdad? Ustedes. Si tienen alguna duda, pregunten, porque este es un tema que es un poco largo, digamos algo largo, pero todo lo de lo que es esto de la rescisión está aquí en el ¿cómo se llama? En el asunto de la ¿cómo se llama? Del enunciado. Todo, ahí está, no hay nada, ¿va? Entonces, si nosotros ponemos atención, nos vamos a ir bien, pero si perdemos la atención, después nos vamos a confundir. Bien, vamos a ver. Dice que este se llama rescisión de suscriptores de acciones por morosidad. ¿Qué es lo que pasa? Ahí, en primer lugar, así a grandes rasgos, nosotros podemos ser suscriptores de acciones y nosotros podemos pagar una parte de esas acciones. ¿Ya? Porque acuérdense que también el Código de Comercio dice que podemos pagar el 25% de las acciones. Pero ahora viene y, ¿cómo se llama? Cuando nosotros no pagamos las acciones, digamos, solo dimos la promesa, pero pagamos una parte, pero la otra no la pagamos, así a grandes rasgos lo que hace es, viene la sociedad, bueno, no pagaron y ¡pum! Lo que hace es rescindir las acciones. Rescindió las acciones y entonces ahí pues la sociedad nos tiene que devolver dinero, ¿va? Nos tiene que devolver la parte que nosotros ya pagamos de esas acciones o la parte de la suscripción. Bien, entonces miremos pues, dice que rescisión de acciones está contemplado en el Código de Comercio en el artículo 110, que dice que cuando un accionista no pague en las épocas convenientes el valor de la acción, de su acción o de las acciones y los lineamientos pendientes, la sociedad podrá a su elección. ¿Qué va a poder hacer la elección? Vender, fíjense, vender. O sea que se las vamos a rescindir, pero también la podemos vender. Y dice, vender por cuenta y riesgo del accionista moroso. ¿Qué quiere decir por cuenta y riesgo del accionista moroso? Que eso dinero, que digamos, por ejemplo, a la hora de rescindirlas y a la hora de colocarlas, si esto se coloca con descuento, se le va a descontar al accionista moroso. No así si se colocan con ganancia, eso sí no, ¿verdad? Eso no es así. Bueno, todos los gastos también, todos los gastos que se hagan ahí, que mire que una campaña publicitaria o los gastos legales, etcétera, etcétera, todos los gastitos también se le van a ¿cómo se llama? A descontar al accionista moroso. Y también se le pueden digamos, se le puede pagar el resto de esas acciones que no pagó totalmente. Se le pueden dar hasta donde alcance sus acciones, ¿no? Pero vamos a ver primero. Entonces, vender por cuenta y riesgo de acciones morosas de las acciones que le correspondan. Ahí estamos. Y con su producto, o sea, con la venta de esas acciones, cubrir las responsabilidades que resulten y el saldo que quede se le devolverá o se le entregará. O sea, vendemos las acciones nuevamente y se les devuelve. Entonces, quiere decir que esto, viene uno, compra sus acciones, o sea, se suscriben las acciones, y si no lo paga, pues viene la sociedad y lo que hace es, si no pagó, pues rescindamos las acciones. Ahora vamos a ver el procedimiento. También dice que reducir las acciones a la cantidad que resulte totalmente pagada. Las demás se invalidarán, salvo lo que disponga la escritura social. Por ejemplo, si yo pagué la mitad de las acciones suscritas
pagué 500 a ustedes, pero digamos, por ejemplo, la sociedad dice, bueno, pues pagó solo 500, reconozcamos, las 500 no le vas a pagar con 5 acciones de 100 quetzales, por así decirlo, ¿no? Después dice proceder al cobro por los llamamientos pendientes por la vía ejecutiva, o sea, que le mandan a uno decir que está moroso. Dice, todos los gastos en que incurre la sociedad corren por cuenta del accionista insolvente, ¿ok? Todos los gastos que corren por la sociedad corren por cuenta del accionista insolvente, todos. Bien, aquí tenemos ejemplos. Dicen, en la sociedad La Pampa 4, Sociedad Anónima, el 1 de julio del 2019, el señor Julio Chávez suscribe o suscribió 100 acciones ordinarias y 15 acciones preferentes al 10% a 100 quetzales cada una. Entonces son 25 acciones, son 2.500 quetzales. 1.000 acciones, 1.000 quetzales en acciones ordinarias y 1.500 en acciones preferentes, ¿vale? En esa misma fecha, canceló en efectivo, oigan bien lo que él canceló, el 40% de las acciones ordinarias y el 50% de las acciones preferentes, o sea que pagó 40 de las acciones ordinarias y 50% de las acciones preferentes. ¿Qué debe entonces? Debo 60% de las acciones ordinarias y la 50% de las acciones preferentes. Bueno, eso fue lo que pagó el señor en el día 1 de julio. Según el convenio con la empresa, el señor Chávez tendría que cancelar el saldo pendiente de los dos tipos de acciones, tanto de las acciones ordinarias como de las acciones preferentes, el 30 de noviembre. 30 de noviembre. Sin embargo, solo canceló el saldo de las ordinarias. Bueno, solo canceló el saldo de las ordinarias, o sea, el 60% que debía, no así el 50% que debía de las acciones preferentes. Bien, entonces, no las pagó. El 1 de diciembre del 2019 se decidió en Asamblea General de Accionistas rescindir todas las acciones preferentes por falta de pago. Todas las acciones preferentes vendidas al señor o que tenía suscritas el señor, todas las vamos a rescindir. Dice, la nueva colocación de estas acciones rescindidas se llevó a cabo el 2 de enero del 2020, bajo las siguientes condiciones. Bien, aquí alguien anteriormente nos había preguntado que si hacía el corte, perdón, que si el cierre contable o no el cierre contable. En primer lugar, solo tratemos de llevar el asunto de las fechas, porque si nos ponemos a pensar que tendríamos que hacer el cierre contable en esa fecha, tendríamos que tener todas las cuentas de lo que es el estado de situación, y no estamos teniendo todas las cuentas, sino que simplemente estamos tomando esas fechas. Incluso a ustedes, si por ejemplo el 1 de diciembre de 2019 se decidió la asamblea a rescindir, el 31 de diciembre esa partida que de la rescisión, pues a 31 se le da vuelta, se hace una contrapartida, ¿verdad? El 31, pero el 1 de diciembre se vuelve a dar otra contrapartida a ustedes, entonces quedaría lo mismo, ¿verdad? Bien, no afecta el cierre contable en un momento determinado de esta situación, ¿no? Bien, entonces ahora ya rescindieron las acciones. Dice, la nueva colocación de estas acciones rescindidas, ¿no?, se lleva a cabo el 2 de enero del 2020 bajo las siguientes condiciones. Se colocaron nuevamente las acciones rescindidas, obteniendo por ellas la cantidad de 1.300 quetzales. Los pagos incurridos para la nueva colocación ascendieron a 75 quetzales. Se reintegró al señor Chávez. El reintegro al señor Chávez se efectuó así. Se le entregaron 4 acciones preferentes y por el resto se hizo un cheque. Entonces,
vamos a ver, porque el proceso viene, yo suscribo, yo no pago, se rescinde las acciones, esas acciones como pasan a ser de la sociedad, las vende nuevamente, pero si las vende con descuento, a mí me van a descontar. Bueno, a esta es la situación que se mira en el panorama o en el contexto, como dicen los muchachos ahora. Entonces, vamos y decimos que esta es la suscripción. Miren, vamos a, ¿qué pasa el 1 de julio? En la partida 1, el 1 de julio, lo que hacemos es suscribir las acciones. Accionistas ordinarios y accionistas preferentes. Este es el momento de la suscripción. Por 1.500. Ya la primera partida, o sea, la partida de lo que es el capital autorizado, no aparece. Como se los he venido diciendo desde los 4 ejemplos anteriores, la partida del capital solo sirve para registrar el capital autorizado. La primera solo sirve para la primera partida que hemos venido haciendo en los ejercicios, solo sirve para registrar el capital autorizado. Bien, entonces aquí pues registramos esta y vamos con las acciones ordinarias no emitidas. Aquí y 2.500. Bien, ese es el inicio de este procedimiento. Venimos y vamos a hacer la suscripción, como dice arriba, y hacemos esto. Quedamos de pagar el 60% de las acciones ordinarias y el otro 50% de las acciones preferentes. La partida número 1. En la partida número 2, si miramos en las fechas. Perdón, licenciado, ¿puede regresar un poquito de la partida 1? Solo quiero tomarle foto. Ahí está. Solo le faltó del debe el resultado. Ay, juela. Gracias. Ahí está. Bien. Entonces, ese es el procedimiento. Ustedes ingresamos, digamos, registramos lo que yo voy a comprar. Les voy a comprar 2.500 acciones, o sea, 250 acciones. 100 acciones ordinarias, 150 acciones preferentes. Ahora bien, viene y dice que después de esto, en el mismo día, este señor va a pagar solamente, dice, en la misma fecha canceló el 40% de las acciones ordinarias y el 50% de las acciones preferentes. Entonces vamos y le vamos a registrar que él pagó el 40% de las acciones ordinarias con caja y bancos y el 40% y el 50%. Aquí sería el total, son 1.150. Y aquí pues vamos a registrar ya las acciones, los accionistas ordinarios, el 40%, y los accionistas preferentes, el 50%, perdón. Bien. Entonces, aquí abajo, pues vamos con nuestra explicación. Entonces les decía, si tuviéramos la oportunidad de tener ¿cómo se llama? Un libro mayor, pudiéramos ir viendo cómo está ¿cómo se llama en este caso? En este caso, por así decirlo, por eso se acuerda cuando les decía yo qué es lo pagado o qué es lo suscrito y qué es lo no suscrito. ¿Así? Por ejemplo, aquí no tenemos problema con lo suscrito porque es lo mismo que, digamos, está en la partida, en la parte de capital autorizado. Pero en lo pagado, de las acciones ordinarias debemos 600 quetzales a ustedes. Y de las acciones preferentes debemos 750 quetzales. Eso lo debemos. No lo hemos pagado. ¿Estamos ahí? ¿No hay ninguna duda, jóvenes?
Dick, perdone, yo sí tengo una duda. ¿Esa Mm. partida número 2 se llama suscripción o es el pagado? No. Pago. Es que fíjese que no me deja entrar aquí arriba, miren. Como que saber Ah, que ok. si no se lo hubiéramos puesto. Este es el pago de la Gracias, Dick, sección. disculpe. No te da pena. Vamos a ver una cosa. No sé qué tiene esa parte. Bien, entonces, ahora, ya que tenemos que todavía debo 750 de las preferentes y debo 600 de las ordinarias, dice que después, eso fue el 1 de julio, pero aquí dice que el saldo pendiente de los tipos de acciones. El 30 de noviembre, vamos y dice que se canceló el saldo, solamente se canceló el saldo de las acciones ordinarias. Quiere decir que se deben las acciones preferentes. Aquí están las acciones ordinarias que vamos a pagar ahorita, que es el 60%. Entonces aquí son 600 quetzales. 600 quetzales. Si ustedes miran, pues, entonces ahí quiere decir que si nosotros sumamos 600 más 400, es el 100% de las acciones ordinarias. Vamos a... Ahí está. Bien. Pero entonces ahora dice, este señor nos debe 750 quetzales. ¿Ya? 700, ya había pagado, pagó la mitad a ustedes, pero ahorita nos debe 750 quetzales. Entonces dice el enunciado que el 1 de diciembre, disculpen que fue el 1 de diciembre de 2019, se decidió en Asamblea General rescindir todas las acciones preferentes por falta de pago. Entonces se va a rescindir todas las acciones preferentes por falta de pago en la Asamblea General. Se decide que el 1 de diciembre se van a rescindir todas las acciones por falta de pago. Entonces aquí conocemos el nombre de unas nuevas acciones. Estas acciones se van a llamar acciones preferentes rescindidas. Acciones preferentes del 10% rescindidas, ¿verdad? También hay acciones ordinarias rescindidas. Pueden ser ordinarias, pueden ser preferentes. Entonces, si ustedes miran aquí, 1,500 acciones. Ahora, quiere decir que estos 750 y los otros 750 ahorita ya se fueron rescindidos. Entonces, para esto, vamos y decimos que accionistas preferentes 750. Si nosotros miramos aquí, vamos a las acciones, tenemos accionistas preferentes aquí al 10%, 750, y tenemos accionistas preferentes por el 50% aquí, 750, con la diferencia que estas sí se pagaron, estos 750. ¿Ya? Estos sí se pagaron. ¿Ya? Pero estos no se pagaron. ¿Ya? Entonces, lo estamos rescindiendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta cuenta? Es que estamos... ¿Sí? Solo una consulta, es que estaba verificando de la caja y bancos de la partida 2, de los 1,150 quetzales, no entiendo de los 400 de los accionistas ordinarios. O sea, supuestamente es del 40%, pero a mí me sale otro resultado, o no sé de dónde salen los 400 y los 750, perdón.
Va. Mire, pues, primero vamos a decir que cuánto cuestan las acciones aquí arriba, ¿verdad? Por eso tengan cuidado. Mire, pues, el señor Julio Chávez suscribió 10 acciones ordinarias y 15 acciones preferentes a 100 cada una, ¿sí? Si nosotros multiplicamos 100 por 10 serían 1000 y 100 por 15, 1500. Estamos ahí. Esa es la suscripción. Aquí abajo están 1000 y 1500. Esa misma fecha canceló en efectivo el 40% de las acciones ordinarias. Entonces, si pagó el 40% de 1000, ¿cuánto es? Son 400. Y el 50% de 1500 son 700. No sé si ahí estamos con su duda. Sí, yo pensé que de la caja de banco se sacaba el 40% por los 1150. Pero No, ya. es de lo que se pagó. Tengan cuidado con esos datos, ¿verdad? Porque arriba dice qué fue ¿cómo se llama? Pagó en el enunciado. Por eso el enunciado es muy importante que lo tengamos a la mano y lo estemos viendo a cada momento. Muy bien, gracias. Entonces, dijimos que aquí ya él vino y pagó las ordinarias. En las ordinarias ya no nos vamos a meter. Ahora las acciones preferentes rescindidas son 1500. Pero acciones preferentes al 10% eran 750 a ustedes, porque ¿cuánto él se había suscrito? Los pagó el 50% de 1500, 750, pero los otros 750 estaban pendientes y quedaron pendientes. Entonces aquí vamos a anotar esta cuenta. Esta cuenta de acreedores varios se las voy a poner en rojo, porque esa cuenta representa el 50% que ya pagó. Estamos de acuerdo con que él tiene un 50%, ¿verdad? Ya pagado. El otro 50% que es el que está arriba, ese no lo pagó, por eso se está rescindiendo. Pero ahora nosotros vamos a crear una cuenta por pagar. ¿A quién le vamos a pagar? A don Sergio Chávez, sus 750. En este momento que hicimos esto, solo quedaría en el ¿cómo se llama? En nuestro mayor, solo quedaría cargadas las acciones preferentes. Las acciones, digamos, acciones preferentes rescindidas quedarían cargadas. Las acciones preferentes al 10%, también, ¿cómo se llama? Ahí estas quedarían cargadas, pero todavía tendríamos los 750. ¿No? Esta es para hacer esta partida y esta partida. Y en esta, aquí los rojo es lo que le debemos. Por eso se llama acreedores varios. A él le debemos, al señor. Entonces, viene en la otra partida, como dice que estas se pueden volver a colocar, las vamos a colocar. Y fíjense que aquí no dice descuento, pero dice que algo que costó no quiere. Algo que cuesta 1500, lo vamos a dar en 1300. ¿Ya? Lo damos en 1300. Estamos ahí. ¿Qué es la colocación de las acciones? Algo que costaba 1500, lo vamos a dar 1300. Quiere decir que las acciones ahorita se están colocando con un descuento. ¿No? Es el descuento aquí de 200 quetzales. Pero ¿por qué no poner a descuento? A ustedes esa es la pregunta. ¿Por qué no le ponen a descuento? Ah, no, porque como yo le debo 750 al señor, ¿verdad? Que de sus acciones del 50% que compró, yo lo que hago es descontarle esos 200 quetzales de los 750 que tenía aquí. Y pues después, pues, vamos y quedamos ahí. ¿Hay alguna duda, jóvenes?
Rick, disculpe, tengo una duda Mm. acerca de la Mm, partida número 5. mm, Entonces, más que todo en la partida número 5 se vendieron esas acciones, ujú. ¿verdad? Sí, se ¿Verdad que vendieron. sí? Sí, se vendieron, pero Ah, se ok. colocaron con un descuento. Aquí arriba, por eso les decía yo, miremos qué dice el enunciado. Vamos a ver aquí. En el enunciado dice, se colocaron nuevamente las acciones rescindidas, obteniendo por ella la cantidad de 1.300. Ojo, no dice descuento. ¿Va? Nosotros sabemos que es un descuento porque las acciones realmente cuestan 1.300. ¿Ah? No cuestan perdón, las acciones cuestan 1.500, no cuestan 1.300. Ese es lo que nosotros, como es digamos, si fuera, es que la cosa es que si fuera ganancia, no se le acreditaría a él la ganancia, ¿verdad? No, que como fue gasto sí se le va a acreditar. Entonces, aquí 750, aquí 200. Quiere decir entonces que esto viene, y si yo le dijera cuánto se le debe ahorita al señor, se le deben 550, ¿verdad? Ahora bien, la otra, esta fue el 2 de enero, también el 2 de enero, porque ya estamos en la fecha en que se colocaron, dice que viene y aquí acreedores varios. Esos 75 quetzales que vamos también a quitarle de aquí de los 750, esos son los gastos. Miran ustedes aquí, dice, los gastos incurridos por la nueva colocación ascienden a 75 quetzales. Entonces ahí están. Y abonamos caja y bancas por los 75. Bien, hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Clic solo con la partida 4 en cuanto al cálculo de acciones preferentes al 10% de los acreedores varios. Sí, o sea, a mí me hace el cálculo 1.500 divididos para mitad y mitad para cada cuenta, pero digamos si en dado caso no fueran 1.500 para hacer el cálculo hay un porcentaje o cómo, porque ahí me perdí la verdad. Sí, es que lo que pasa es que por eso, y como les decía, miremos aquí arriba. Aquí están los cálculos. Veamos, por ejemplo, dice, esa misma fecha canceló el 40%, ¿ya? Ese es el 40%. Y aquí canceló el 50% de las acciones ordinarias, canceló el 40%. Y del preferente, canceló el 50%. Por eso es que está aquí esta cantidad, 40 y 750. ¿Ya? Aquí le puse 60, mire, porque le puse el 60% accionistas ordinarios, porque arriba tenía 40 y abajo 60. Bien, entonces ya vamos por acreedores varios. Esos son los 75 que pagamos por gastos administrativos, vamos a decir, que se pagaron y por eso están así. Después de esto, también vamos a ver, aquí dice, ¿qué es lo que vamos a hacer con el resto del dinero? Si nosotros miramos ahí 750 menos 275, ¿cuánto es? 425, ¿no? Igual. Frijoles. Sí, licenciado, ¿qué dijo, perdón? ¿Sí? Sí. Miren, pues fíjense bien esos. Se los voy a poner mejor en un color que nos esté indicando qué es lo que estamos haciendo. Vic, una pregunta, ¿esos 75 entonces a quién se le dieron al acreedor varios? O sea, ¿se le dieron a Sergio Chávez o a quién se le Va. dio ese pisto?
se le descontó. A este señor se le descontó, compañero. ¿Por qué? Porque fíjense que, acuérdense que él, digamos, no pagó 750 acciones, por decirle, pero 750 acciones, pero sí a él se le debía 750 de los que había pagado aquí primerito, ¿verdad? Él pagó 750 ahí. Vamos a poner en rojo. Esos 750 ya los había pagado él. Entonces aquí se le deben, digamos, a él se le deben. Aquí, caja y bancos 1.300, acreedores varios. ¿Por qué le estamos quitando 200 a acreedores varios? Vamos a ponerlo en verde. ¿Por qué estamos quitando 200? Porque las acciones cuestan 1.500. ¿Verdad? Y dice que, ¿cómo se llama todo? Aquí arriba dice que las acciones se colocaron en 1.300. Aquí está. Las acciones están, dice, las acciones, dice, obteniendo por ella la cantidad de 1.300. 1.300. Entonces, aquí son 1.300. Estos son los 750 que le debemos al señor. Estos son los 750. Aquí, pues, también hay una que, aquí están los accionistas preferentes. Aquí están los accionistas preferentes. La suma son 1.500. Acreedores varios, los que él nos había pagado, 750. Y aquí se están colocando esas acciones por 1.300 cuando su precio es de 1.500. Entonces, por eso es que en el, ¿cómo se llama? En el enunciado y más que todo en el artículo 111 del Código de Comercio indica que todos los gastos por la nueva colocación van a correr a cuenta del accionista moroso. Por eso, ¿no? También aquí, estos 75 que están, podría decirse, se le están cobrando a él, o se le están descontando. La acción esa que está ahí viendo ustedes, está descontándosele a los 750. Entonces, quiere decir, bueno, aquí, por eso estaba diciéndole que hiciera una suma y que miráramos cuánto quedaba, porque son 275 menos 750. Menos 275. Son 475, No, 475. Así es. Va, fíjense bien. ¿Qué pasó con esos 475? Todavía les resto de esto. Entonces ahora, ¿cómo se los vamos a pagar? En el mismo enunciado dice que a él se le entregaron 4 acciones preferentes. A él, entonces se le van a entregar 4 acciones preferentes. Hay que tener cuidado. Cuando entregan las acciones aquí, acuérdense ustedes que estas acciones aquí, las 400 acciones preferentes que están aquí, perdón, las 4 acciones preferentes, estas no están suscritas. Y no están suscritas porque cuando hicimos esta partida, las rescindimos. Estas dos, estas que están aquí, se rescindieron cuando hicimos esta partida. Entonces, estas que están rescindidas se tienen que volver a suscribir. Accionistas preferentes al 10%, acciones preferentes no emitidas. Ahí es, ¿cómo se llama? Volverlas a suscribir. Porque en el momento que hicimos la partida que está aquí arriba, volvieron a regresar a las acciones no suscritas. Entonces ahora, con esta partida lo que hacemos es volverlas a suscribir. Cuando creamos en esta partida, prácticamente lo que se hace es
eliminar toda la operación que se hizo anteriormente con él, con el señor. Entonces, quiere decir que ¿dónde vamos a nosotros a tener las acciones? Las tenemos que volver a suscribir. Acuérdense que las acciones rescindidas aquí se cargaron y las acciones rescindidas preferentes aquí se abonaron. Estas dos, ni acciones rescindidas, existen. Entonces, aquí las accionistas preferentes al 10%, 400. Miren, esas son las 4 acciones de 100 quetzales que nos están, en este caso, entregando, ¿verdad? Entonces aquí en la partida, en la última prácticamente, nosotros lo que vamos a hacer es acreedores varios, o sea, estos que tenemos arriba, le vamos a rebajar 400 quetzales, 475, perdón. 475, que están conformados estos por, aquí, por las acciones que le estamos dando por las acciones preferentes de 400 quetzales, ¿da ustedes? Y entonces, pero ahí con esos 475 hay una situación que aquí, abajo, le vamos a devolver por medio de caja y banco sus 75 quetzales que sobran de los 475. Y aquí, pues, se terminó la historia de este caso, ¿verdad? Ahí dice, se le paga al exaccionista, aunque aquí ya no es exaccionista, no, que aquí vuelve a ser accionista a ustedes por las 4 acciones que se le dio. Lick, pero ya queda a criterio del accionista si quiere seguir o ya retirarse con lo que... No, es que, miren, no, es que lo que pasa es esto, que por eso arriba en el enunciado dice que se las, digamos, es el que manda, ¿verdad? Porque aquí dice que, dice, en esa misma fecha se canceló tal 40. Dice, según el convenio con la empresa, señor Chávez tendría que cancelar el saldo pendiente de los 2 tipos de acciones el 30 de noviembre. Sin embargo, solamente canceló las acciones ordinarias. Dice, el 1 de diciembre de 2009 se decidió en su Asamblea General rescindir todas las acciones preferentes, o sea, las 150, por falta de pago. La nueva colocación de esas acciones rescindidas se llevó a cabo el 2 de enero bajo las siguientes condiciones. Aquí, bajo las siguientes condiciones. Se colocaron nuevamente las acciones rescindidas, obteniendo por ello la cantidad de 1.300. Los gastos incurridos por la nueva colocación, 75, y se reintegró al señor Chávez, el reintegro al señor Chávez se efectuó así: 4 acciones preferentes y por eso se le entrega un cheque. O sea, que desde aquí está ya como, no es que él no quiera, ¿verdad? Porque podría decir no quiero, ¿verdad? Ustedes también es muy, ¿cómo se llama? Válido. Si no quiero, bueno, entonces lo que se hace es acreedores varios a caja y bancos y ahí van los 450. Bien. Pues sí, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Lick, entonces al señor Chávez se le regalaron 475, ¿verdad? De los 1.500, ¿verdad? ¿Cómo a él qué? Perdón, no lo estaba oyendo bien. Con el tema de al señor Chávez se le reintegraron en total 475, ¿verdad? Sí. De los 2.500 que él tenía en total. No. Porque acuérdese que las acciones ordinarias sí las pagó. Perdón, entonces serían de las 1.500 acciones, ¿verdad? Tampoco. Porque fíjese que en la partida 4 se rescindieron todas las acciones. Sí, por eso es muy bueno, bonito que tengamos esta cosa de tener un mayor, ¿verdad? Y carguemos y abonemos como dice. Y va a ver que en la partida, por ejemplo, mire pues, en la partida 2, veamos, aquí él está pagando el dinero, aquí en caja y banco, ¿no? Él paga los 750. Va.
tiene derecho a 750, o sea, al 50%. Pero en la partida 4, él ya no pagó. Por eso tiene la partida esta de 750 también cargadas. ¿Verdad? Aquí, 750. Entonces, lo que hace, como aquí ya teníamos, aquí lo que se hace es rescindir todas las acciones, y entonces aquí con esta rescisión quedan todavía acciones preferentes, pero estas con esta partida quedan anuladas, se podría decir, ¿verdad? O sea, se anulan. Y aquí, en lugar de anular las acciones, tenemos todavía, digamos, en la práctica se anularon, pero le debemos al señor Sergio Chávez. Esta cuenta que está aquí son 750, porque el señor Chávez solo pagó 750, no pagó 1.500, ¿ya? Él no pagó los 1.500, él pagó 750. Y esos 750 se los vamos a devolver, que es después de la colocación, ¿verdad? Bien. Sí, disculpe, ¿Sí? tengo una pregunta. O sea que en la partida, más que todo número 4, desaparecieron más que todo las 15 acciones y al momento de devolverle los 750, se devolvieron por 4 acciones y un cheque que cuesta 75, porque también se les contaron los 200 quetzales del descuento y los 75 que son los gastos, Sí, ¿verdad? así es, sí, así. Y ahí ya no le debemos Sí. nada, ¿no? Sí, ok. Lick, eso quiere decir que en la partida, en la última partida, en la partida 8, esos 475 es lo que a él le quedó dentro de la empresa, de las acciones, los 400 de las acciones que le quedaron dentro de la empresa todavía, y los otros 75. No, bueno, sí y no, hace, sí, porque él pagó 475, ¿verdad? No, perdón, 750, él pagó 750. En la última, los 750 como se colocaron las acciones con descuento, se le quitaron 200. Y como si gastaron 75 en gastos varios, se le quitaron 75 y le quedaron 475. Entonces, lo que pasa ahí es que a él, con la última partida, lo que hacen es solo registrarle los 400 de las acciones y los 75 de caja y banco, ¿verdad? Aquí en la explicación se le paga al ex accionista, aunque mire, él dejó de ser accionista desde el momento que se hizo, perdón, esta partida, de la partida 4. Él dejó de ser accionista. Él ya no era accionista ahí. Por eso se rescindieron el 1 de diciembre. Entonces dejó de ser accionista. Pero en el momento que dejó de ser accionista, vino él, bueno, entonces ustedes me quitaron mis acciones, pero me deben 750 quetzales, ¿verdad? Ok, te debemos 750 quetzales, pero vamos a hacer una cosa. No nos vamos, lo que en la misma escritura, en el mismo código de comercio indica que todos los gastos que se vayan a ocasionar por la nueva colocación van a ser a cuenta y riesgo del accionista moroso. ¿Quién es el accionista moroso? El señor Chávez, ¿verdad? Pero como le debemos 750, bueno, pero fíjate que nosotros las acciones que costaban 1.300 las colocamos en, bueno, 1.500 las colocamos en 1.300. Bueno, entonces ese descuento te lo vamos a descontar de los 750. Ok, ya le quitaron 200. Y también dice que hicieron unos gastos, le quitamos 75. Entonces, hasta aquí él vuelve a ser accionista, nuevamente aquí, con esta. Ahí vuelve a ser accionista, porque en todo el proceso de arriba ya lo habían sacado de la jugada, como dicen los muchachos, pero aquí con esta partida, él vuelve a ser accionista. Por eso es que aquí yo decía, ¿por qué dice exaccionista? ¿Va? No, él es accionista ahorita. ¿va? Ahora, el convenio que se lleva, que por ejemplo, de lo que yo pagué, denme en acciones, eso también es a discreción de la Asamblea General, porque la Asamblea General puede decir, no, de una vez rescindamos esa partida, ese dinero, y ahí se quedó, ¿verdad?
Puede decir que de ahí para abajo, entonces solo devolvamos el dinero que a él se le debe, ¿ya? Pero como hicieron la ley, dice que todo esto va a afectarle a él en cuanto a los descuentos y gastos, ¿ya? ¿Sí, compañeros? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Lick, una pregunta. Entonces, por ejemplo, al cancelar esas 15 acciones, o sea, desaparecieron, pero al momento de regresarle 4 acciones, estas 4 acciones son de, más que todo son nuevas, por decirlo así, ya no Sí, corresponden por a eso, las 15 que anteriormente. por eso son nuevas, mire, por eso están aquí, ¿ven? Vamos a ver. Por eso están ahí. Estas son nuevas acciones. ¿Ya? Acciones. O sea, Lick, esas nuevas acciones, perdón, esas nuevas acciones que él tiene es prácticamente a lo que le alcanzó por la liquidación que le iban a dar de lo que a él le restaba de los 750 que le había puesto, ¿verdad? Así es, compañera Cloval, de lo que le resta, ¿verdad? Entonces, porque si él también, como alguien dijo por ahí, mire, ya no me den las acciones. Bueno, entonces hagamos una cosa, pongamos acreedores varios 475 y caja y bancos 475 y terminó el partido, dijo que ya estuvo, ¿verdad? Ahí. Pero él dice que quiere acciones y aceptó las acciones, ¿no? Lick, disculpe, ¿Sí? pero aquí el señor Chávez seguía siendo accionista por tener las acciones ordinarias, ¿o no? Tiene razón, sí, tiene razón. Es accionista ordinario, pero no es accionista preferente. Sí, tiene mucha razón, sí. Él, por eso yo les dije que después de esta, de esta partida, desde ahí ya ¿cómo se llama? Él, olvidémonos de las acciones ordinarias, les dije yo, ¿no? Porque esas acciones sí las tiene él, tiene razón. Es accionista en, digamos, en ordinarias, pero no es accionista en preferente, ¿verdad? Hasta que le van a devolver aquí sus acciones, le van a dar esas acciones, ¿verdad? Bien, ¿no hay otra pregunta, jóvenes? No, Lick, todo claro. Bueno, al menos Licenciado, para mí. buenas noches. Disculpe la molestia. ¿Usted sería tan amable de subir un poco su pantalla para poderle tomar foto a las primeras partidas que hizo? Es que mi computadora se trabó, entonces entré un poquito tarde. Esta es la número 1. ¿Qué hicieron hoy? ¿Sí? Ahorita. Muchas gracias. No, perdón. Esta es de otro tema. Es que anteriormente teníamos el caso 2, el 3 y el 4. Ahorita vamos a poner. Este es el tercer caso. Te las voy poniendo, me va diciendo cómo se la voy bajando. Muy bien. Esta ya. Esta es la 2 de ese mismo caso. El tercero. Okay. Gracias. Esta es el cuarto caso completo, con las 2 partidas. Muy bien. Ya. Esta otra es el quinto caso de las acciones adquiridas por donación. La partida número 1. Esa es la 1. Muy bien. Ahí está. Y esa no la tenía. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Lick. Muy bien. Bien, compañeros, entonces, no sé si tengan otra pregunta antes de dejar de compartir. No, bueno. Entonces, jóvenes, me voy a pasar a retirar. Pasen ustedes una excelente noche. Muchas gracias por estar esta noche compartiendo la clase, ¿eh? Y cualquier duda, pues ahí estamos con el licenciado William para servirles, ¿verdad? Entonces, no tengan pena. Ahí hay cualquier cosa, pues que incluso que quieran que repasemos y todo, pues con el licenciado William nos vamos a poner de acuerdo. Bien, entonces, muchas gracias, jóvenes. Pasen una feliz noche. Se cuidan. Hasta el próximo Feliz martes. noche, licenciado. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Buenas noches.